En el menú preferencias tenemos la opción reproducción, en la cual vamos a poder escoger cuál es nuestro sistema de reproducción de las notas de nuestras partituras, ya que aquí podemos elegir qué plantilla o qué grupo de instrumentos virtuales, qué perfil de instrumentos virtuales queremos cargar para reproducir nuestras partituras por defecto. Por defecto. Ahora, claro que generalmente cuando se crea una nueva partitura es que entonces por defecto se va a cargar esta plantilla de reproducción. Si queremos, entonces podemos elegir una plantilla. Estas plantillas de reproducción están compuestas por instrumentos virtuales diversos, ¿no? Por ejemplo, esta es una plantilla conformada por un piano virtual y una batería virtual. De tal manera que si elegimos esta opción, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que cada vez que creas una nueva partitura, por defecto se va a cargar este instrumento virtual, un piano virtual y una batería virtual, que van a estar operativas y listas para asignar estos instrumentos para ejecutar los pentagramas de la partitura. O bueno, uno asigna qué pentagramas serán ejecutados por qué instrumentos virtuales. Entonces, si se desmarca esta opción, se cargará, no se cargará ninguna plantilla por defecto, se cargará, o bien se carga, o bien queda vacía, sin plantillas, sin instrumentos virtuales cargados en el programa, o bien pasará eso, o bien se cargará el perfil últimamente usado, es decir, el último perfil usado, los últimos instrumentos usados en el proyecto anterior, esos se volverán a cargar. Cuando abrimos una nueva partitura, ¿qué ocurrirá? Si, por ejemplo, hemos usado una partitura donde hemos usado este piano virtual y una batería virtual, si abrimos otra partitura donde se han usado otros instrumentos virtuales, ¿qué ocurrirá? El programa nos va a preguntar si queremos cambiar los instrumentos virtuales y activar los instrumentos virtuales que se han usado en la otra partitura que estamos abriendo. Porque cuando uno hace una partitura, lo hace con unos instrumentos virtuales. Si haces otra partitura, lo harás con otros instrumentos virtuales, probablemente. Entonces, cuando abres una partitura, se tienen que cargar los instrumentos virtuales que se usan en esa partitura. Y si abres otra partitura, se supone que cuando abres otra partitura, se tienen que cargar los instrumentos virtuales que has usado en esa otra partitura. Entonces aquí justamente al escoger, permitir la elección del cambio de configuración, quiere decir que cuando abras una nueva partitura, el programa te va a preguntar, ¿deseas utilizar los instrumentos virtuales que se han usado al crear esta partitura que estás a punto de abrir? ¿O deseas seguir utilizando los instrumentos virtuales que, que estás usando en la partitura anterior? Si elegimos aquí, no te va a preguntar nada, simplemente de frente. Cargas un nuevo proyecto, si cargas un nuevo proyecto, cargas una nueva partitura, automáticamente se abrirán los instrumentos virtuales que has utilizado para al componer esa nueva partitura que estás abriendo. Y si pones no cambiar nunca la nueva configuración, ¿qué ocurrirá? Si has hecho una partitura de piano, donde has utilizado un piano virtual, y luego abres otra partitura de violín donde has utilizado un violín virtual, al abrir la nueva partitura de violín no se va a cargar el violín virtual. Simplemente se va a mantener el piano virtual cargado. Entonces la nueva partitura de violín que estás abriendo ya no sonará con el sonido del violín, sino solo tendrás disponible un piano virtual para ejecutar esa partitura de violín. En ese sentido, es porque estamos poniendo no cambiar nunca la nueva configuración. Es por eso. Si hemos creado una partitura de piano, donde hemos usado un piano virtual, ahora, esa partitura ahora, después de eso, abrimos ahí mismo, al momento, abrimos una partitura de violín hecha con un violín virtual. Entonces, si elegimos la primera opción, ocurre que nos preguntará el programa. Nos preguntará. El programa nos dirá, ¿está abriendo usted una partitura de violín? ¿Desea cargar el violín virtual que utilizó en esa partitura o desea mantener el piano virtual que está en este momento utilizando en la partitura de piano? Y aquí, como les decía, siempre si cargas la nueva partitura de violín, automáticamente se cargará el violín virtual. Así que ahí no hay pregunta posible.
En este caso podemos poner aquí, claro, siempre la nueva configuración, y aquí si se desea se puede poner como una plantilla por defecto para toda partitura, por ejemplo, esta, por ejemplo. Si hemos utilizado instrumentos virtuales como Contact, por ejemplo, Contact Player, Arial y otros instrumentos virtuales, cuando abramos otra partitura, ¿qué pasará con esta nueva partitura que tiene también un Contact o varios instrumentos virtuales como estos? Los sonidos, cuando abres una nueva partitura, entonces, al marcar esta opción, cargar sonidos, inmediatamente ocurrirá que cuando abres una nueva partitura que tiene un Contact, eh, los sonidos, ese Contact se cargará completo, con todos sus sonidos. Por ejemplo, un piano que hayas utilizado en Contact, se cargará ese piano y sus sonidos completamente. Y si marcamos esta opción, reutilizar sonidos ya cargados, quiere decir que si por ejemplo, la partitura, si has abierto una partitura que ya tiene un piano virtual y cargas otra partitura que también has usado un piano virtual, entonces se reutilizará el piano virtual de la primera partitura. No se cargará otro piano virtual. En Sibelius Player, que es un plugin BST, un instrumento virtual de Sibelius, acá nos permite hasta tener 128 canales, o sea, cargar 128 instrumentos. Esto sería para una partitura orquestal, ¿no? Sinfónica. Luego nos dice si podemos utilizar reverberación de convolución. Perfecto, eso es un reverb del mismo programa. El Sibelius Player tiene un reverb propio, así que ahí estamos utilizándolo, o lo podemos utilizar, lo estamos marcando, entonces ya queda disponible para ser utilizado. Sin embargo, el reverb no funcionará mientras se trabaje con el FlexiTime, para que no haya tanto retraso en el sonido. Cuando utilicemos sonidos o patches, en estos instrumentos virtuales se mostrará el nombre del instrumento que se está utilizando, el nombre del sonido que se quiere utilizar. Y en la opción compartir ranuras y canales se refiere a las ranuras o canales de la mixer. Entonces aquí está marcada la opción usar la misma ranura para todos los instrumentos de teclado, usar la misma ranura para instrumentos similares, usar sonidos con variaciones para instrumentos idénticos, asignar una ranura para la pista de metrónomo automáticamente. La pista de metrónomo tendrá su propio canal en la mixer. Después aquí en lo que es mensajes MIDI vamos a poder especificar qué mensajes MIDI van a ser enviados en la reproducción, por ejemplo. ¿Qué ocurrirá después de la reproducción? Los mensajes MIDI se van a resetear. También se aceptarán mensajes MIDI tipo MSB, LSB. También, si con el controlador MIDI hacemos cambios de programa a través de mensajes MIDI, estos también serán reconocidos por el Sibelius. También aquí nos dice que las velocidades de la reproducción, es decir, el velocity que nosotros tenemos al tocar las teclas, se convertirán en dinámicas dentro del programa. Nos advertirá el programa si es que tiene un error nuestro controlador MIDI. Para Contact y Contact Player nos permitirá esta opción poner nuestros sonidos en forma manual. Y finalmente aquí abajo dice, sobre el motor de audio, equilibrar instrumentos virtuales y efectos entre el núcleo y procesador. Esto quiere decir que los núcleos de nuestro procesador, de nuestro microprocesador, que son varios seguramente, pues algunos serán asignados para los instrumentos virtuales, otros asignados para los efectos de sonido. Entonces, de tal manera que ambos consumirán cantidades similares de memoria del procesador, del consumo del procesador. Acá podemos especificar cuántos núcleos del procesador podemos utilizar para el programa. En este caso, si se desea mayor rendimiento, habría que elegir más núcleos. En todo caso, si lo apagamos, el programa automáticamente gestionará lo necesario. Esto es el menú, entonces, la opción reproducción del menú preferencias.